Bienvenido al webinar sobre AECOSIM y la construcción industrializada de una escuela modular. Yo soy Boris Pütter, arquitecto en Una Arquitectas y usuario de AECOSIM desde hace 9 años. La integración multidisciplinar mediante la metodología BIM, un modelo colaborativo de trabajo y el control de los procesos constructivos en la fabricación en taller serán los temas que vamos a ver en este webinar. Vamos a ver cómo hemos aplicado AECOSIM sobre el diseño conceptual y la dirección de obra y la producción. Vamos a ver estos 9 temarios: la introducción en nuestro modelo de trabajo, el desarrollo del proyecto documental y la producción simultáneo, la preparación de un BIM para la producción, qué significa realmente, la preparación de infografías. El quinto tema sería sobre el proyecto ejecutivo con la integración multidisciplinar de ingenieros industriales. Luego vamos al seguimiento de la construcción en taller y obra. La integración de criterios y sostenibilidad será el séptimo tema. Luego vamos a la extracción de mediciones y presupuestos. Importante aquí la trazabilidad de información para que todos los agentes siempre tengan la misma información sobre el mismo objeto. Y por último, la gestión y mantenimiento. Primer tema: la introducción en nuestro modelo de trabajo. ¿Por qué BIM y por qué AECOSIM? Bien, el cambio primero, la metodología BIM, pues desde una herramienta tradicional de CAD a una herramienta no solo 3D, sino también parametrizar y con mucho mayor trazabilidad entre los ficheros distintos de cada ingeniero industrial, pues es un cambio importante. Que este cambio pues no lo podríamos hacer si no hubiéramos cambiado también el modo de trabajar, ¿no? Entonces, cuando empezamos a desarrollar un proyecto, pues tenemos un entorno de ingenieros y de agentes, pues que cada uno pues desarrolla su proyecto en una plataforma y luego se intenta superponer. Con el BIM pues tenemos ahora una manera de colaborar mucho más versátil y fácil con nuestros colaboradores. Pero aquí también cuando analizamos el mercado como el mercado tradicional, el desarrollo de un proyecto, pues tenemos el cliente por un lado que tiene una necesidad sobre su proyecto, sobre su edificio, y durante pues, el proyecto y la obra van a ejercer varios agentes, y sobre todo pues luego en la obra pues es un campo bastante diverso y variable, ¿no? Y el cambio entonces que nos propusimos era el cambio del modelo de aumentar esa trazabilidad. Y cuando analizamos el mercado, el tradicional, pues vemos un proyecto si está partido en 3 fases. Tenemos un estudio previo donde pues puede haber algunos estudios de viabilidad o incluso un estudio geotécnico. Por otro lado tenemos unos agentes como el project manager y el arquitecto que pueden estar siempre en todas las fases del proyecto. Y pues pasando de la primera fase vamos entonces a la segunda del proyecto, donde pues con los ingenieros vamos a desarrollar el proyecto sobre las necesidades del cliente. Y luego pues tenemos una cesura importante cuando empieza la obra. En muchos casos pues el arquitecto sigue la dirección de obra, pero también puede ser que se integra a otro equipo, ¿no?, de ejecución. Y entonces esta fase de obra pues tenemos varios industriales, ¿no?, que van entrando, van saliendo, y según y cómo pues puede ser bastante caótico esta fase, ¿no? Entonces lo que propusimos nosotros para este tipo de construcción modular pues es una entrada de los agentes en la primera fase, ¿no? La primera fase donde pues podemos coordinar
con ellos ya muchos problemas que podrían surgir más adelante en obra, ¿no? Y esta coordinación pues funciona a través de la simulación, ¿no? La simulación virtual que con la metodología BIM pues es mucho más fácil, tanto lo que es la visualización como es gráfica, digamos, como es la visualización de datos, ¿no? Entonces este flujo de información pues hay que coordinarlo, y entonces eh, para este proyecto pues hemos coordinado con la empresa constructora, con sus industriales importantes y con nuestros ingenieros. Hemos coordinado ya desde el primer momento la obra, ¿no? Y el proyecto. Bien, el segundo punto, el desarrollo del proyecto documental y de producción simultáneo, ¿no? Tenemos unas necesidades donde pues, empezamos a desarrollar el programa como, digamos, inicialmente para tener claro con el cliente lo que tenemos que hacer, pero simultáneamente tenemos este proyecto de producción donde ya con los industriales vamos a coordinar estos temas, ¿no? Pues el proyecto consiste pues en dos plantas, una planta baja donde vemos por un lado administración y biblioteca, y en la planta primera tenemos las aulas. En total tenemos 11 módulos en planta baja y 15 módulos en planta primera. El módulo, pues más adelante lo vemos cómo está compuesto, pero es un módulo que casi tiene 16 metros de largo, 2,80 de anchura y una altura de casi 3 metros. Bien, paralelamente, pues estos detalles también vamos introduciendo, pero antes, claro, hay que establecer ciertos criterios. Los criterios que me refiero son, pues, por un lado, el flujo de información, cómo llegamos desde el primer checklist del cliente a un modelo de diseño, pasando pues varias herramientas que pueden servir para desarrollar este estudio preliminar, para llegar a un premodelo donde pues ya con componentes, con introducciones de bases de datos que tenemos acumulados, pues llegamos a un modelo. Este modelo, pues la idea, tanto lo que es el estudio básico como luego el ejecutivo, siempre sea un modelo único, multidisciplinar, ¿no? Quiere decir que este modelo va desarrollando su nivel de detalle, y siempre vamos a tener pues como un modelo, por ejemplo, un input de estructura, un input de instalaciones, pero siempre vinculando, ¿no? Este modelo pues se va enriqueciendo entonces con la base de datos, con más información, con más parámetros para sacar planos de producción y documentación del taller, ¿no? Para tener un control sobre el proyecto, pues por un lado tenemos generado varios protocolos, un protocolo de diseño y proceso de montaje, donde pues se define cómo hay que entregar, ¿no? Este tipo de fichero, de fichas incluso, según el industrial, pues necesitamos una información diferente. Pues luego dentro del taller tenemos cierto control de calidad de material que corresponden a los procesos constructivos que hemos generado en el diseño y proceso de montaje, y pues sucesivamente vamos a generar entonces esas unidades de mediciones. El cuarto paso sería el tiempo de ejecución y luego el coste, ¿no? Aquí pues vemos la integración del BIM en todo el ciclo de vida del edificio, pues por un lado el edificio acabado al lado derecha, y por otro lado al lado izquierda, pues donde tenemos esa superposición del modelo BIM. La preparación de un BIM para la producción, pues inicialmente, pues antes de empezar tenemos que ver qué agentes, qué industriales, qué ingenieros van a colaborar y establecer estos criterios de colaboración, ¿no?
de qué base de datos se usa, qué programas, qué programas vamos a usar y cómo lo vamos a importar y exportar, ¿no? Eso es importante que lo tenemos claro anteriormente, porque si no, durante la fase de producción, pues no tenemos tiempo de experimentar, ¿no? Entonces, pues tenemos un equipo de arquitectura, de instalaciones, de estructura y un equipo quizás de documentación que pues cada uno tiene su necesidad y su manera de generar el modelo, y eso está controlado por ¿no? por el coordinador, y el BIM Manager al mismo tiempo pues ya ha dejado claro qué bases de datos se usa, esos criterios de modelado lo hemos definido anteriormente. Bien, también es importante tener claro cómo vamos a estructurar nuestro fichero. Vamos a entonces ver el esquema de ficheros referenciados, ¿vale? Donde pues vamos a abrir ahora el programa donde vemos el modelo entero. El modelo entero, pues trabajamos en un fichero DGN y ahora vemos el master file. El master file que contiene múltiples referencias y subreferencias donde pues hemos desarrollado las disciplinas diferentes y las plantas y los módulos, ¿no? Por un lado pues tenemos ¿no? Lo que sería la parte en situ, el porche y la escalera, y por otro lado tenemos los módulos. El edificio, como ya he explicado, consiste de planta baja y planta primera. En planta baja tenemos 11 módulos, en planta primera 15. Y pues por aquí vemos a la derecha pues aquí la entrada, y pues arriba pues estos los módulos, ¿no? Bien, cuando entramos ahora en el campo de referencias, en el menú de referencias, donde pues tenemos aquí tres referencias que puede ser pues obra civil y planta baja, planta primera. Y ahora pues vamos a apagar poco a poco las plantas y los módulos para concentrarnos realmente en un módulo solo, ¿no? Ok, pues primero apagamos lo que sería la parte que se hace en situ. Okay, el siguiente punto sería los módulos de la planta primera. Pues aquí las vemos todo el listado de cada módulo. Y ahora vamos a apagar la planta primera. Bien, ahora solo vemos la planta baja. Y ahora abriendo el fichero de la referencia de la planta baja, vemos que ya lo tenemos en otro tipo de fichero, y dentro del fichero tengo varios modelos, y cada modelo corresponde a un módulo, ¿no? Aquí vemos pues módulos, y dentro tengo pues los módulos de 1 a 11. Y luego pues una descripción, ¿no? Que puede ser el módulo, pues uno es de baño, otro es de administración, otro pues de entrada, ¿no? Bien, vamos a aislar entonces ahora el módulo 7. Bien, tenemos aislado ahora el módulo 7. Voy a acercar un momento y vamos a ver cómo está dibujado el módulo. Entonces tenemos, pues aquí vemos hay un pasillo en medio, y por otro lado a dos bandas una parte de un aula y una biblioteca, ¿no? Que se compone luego y es una pieza ahora como si fuese un corte de un pastel, ¿no? Vemos también el nivel de detalle, ese es el modelo ya de producción.
vemos que pues la chapa ya está bastante definida, tanto lo que es la estructura como la arquitectura tenemos ya un buen nivel de detalle. Aquí, por ejemplo, la madera pues ya tiene su bajada, pues la estructura ya tiene sus agujeros para su anclaje, eh, que los módulos se van a atornillar, ¿no? Ok, pues vamos a entonces al siguiente tema y luego vamos a ver más al detalle el módulo. Volvemos un momento al esquema de ficheros referenciados donde pues hemos empezado con el master file, luego hemos visto planta baja y planta primera y luego por ejemplo en situ y ya hemos ido a la siguiente raíz que sería ahora ya el fichero de un módulo, ¿no? Entonces estamos ahora en el módulo y ahora incluso por ir dentro de ese fichero hay más referencias. Vamos a verlo. Aquí estamos en el módulo, en planta baja, en el módulo 7. Y dentro de este módulo, pues tengo más referencias, ¿no? Por un lado tengo aquí instalaciones y por otro lado un fichero de un módulo de estructura y otro de fachadas, ¿no? Vamos a analizar un momento. ¿Vale? Vamos a apagar todo lo que tenemos dentro de referencias. Entonces ahora únicamente veo digamos, las compartimentaciones y los acabados del mismo módulo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Claro, yo tengo una estructura tipo que la gracia de la construcción modular es que se repite en muchos casos. Entonces yo tengo aquí una estructura de planta baja. Esta estructura de planta baja pues es la misma que en el módulo 7, como el módulo 6, como el módulo 5, ¿no? De planta baja. Del modo que cuando voy definiendo y detallando más este fichero de estructura, pues es ya válido para muchos módulos, ¿no? El siguiente tipo sería, por ejemplo, la fachada. Aquí igual tengo un paquete de fachada donde pues ya tengo definido aquí el despiece de la madera, donde ya tengo definido pues aquí el tipo de carpintería y el tipo de lamas, ¿no? Esto pues es un paquete de fachada que voy colocando dentro de el módulo que corresponde a, al diseño de la fachada, ¿no? Por un lado tengo, por ejemplo, aquí en el sur tengo las lamas y, por ejemplo, al norte, en este caso administrativa, pues solo tengo una ventana estrecha, pero no hay lamas, ¿no? O, por ejemplo, las instalaciones que por aquí tenemos un radiador y pues enchufes y alguna luminaria, ¿no? Que tenemos dentro de este módulo que podemos fabricar en taller. Bien, esto serían pues las referencias, pero también no solo tengo el control de las referencias, sino también de los niveles, ¿no? Ahora únicamente veo aquí los acabados. Si voy entrando un momento en los acabados, aquí en mi modelo, pues aquí veo lo que tenemos dentro de mi módulo, ¿no? Por un lado tengo aquí un trasosado de cartón yeso, algunos paneles, unos armadores y el acabado, ¿no? Bien, aquí vemos una codificación que más adelante vamos a ver eh, a qué corresponde esto. Ok, lo voy a explicar rápidamente. La jerarquía y definición de procesos constructivos aquí en nuestro despacho. Bien, hemos definido 4 niveles. Vamos a analizar primero los 3 primeros, que sería proceso, subproceso y actividad. Y si, por ejemplo, me centro aquí en sistema estructural, pues sería la primera partida, pues grande, el proceso sistema estructural. Luego, el subproceso, pues lo hemos llamado cimentación o contención de tierra o estructura. Si entro una vez en estructura, pues tengo la raíz de actividad, pues que son pilares de hormigón, forjado de escalera, pilares metálicos. Bien, hasta ahí hemos llegado a la actividad, ¿no? Tengo estos columnas, tanto, por ejemplo, para estructura, lo he explicado, pero para envolvente valdría igual, ¿no?
tengo envolvente, solera y aislamientos, por ejemplo. Si ahora entro al cuarto nivel, que sería la subactividad, si en el caso de estructura, estamos en estructura, contención de tierra y muro a dos caras, y por ejemplo en subactividad tendríamos el encofrado, el armado o el hormigón del muro, ¿no? Esto pues nos permite desglosar según el estado del proyecto hasta un nivel de detalle bastante alto, ¿no? Entonces tenemos aquí una codificación y que esta codificación corresponde a esos niveles que habéis visto anteriormente. Entonces, si vuelvo a mi modelo, donde veo pues aquí en la estructuración de la base de datos esta jerarquía que he explicado, pues aquí vuelve a aparecer esta clasificación. Ahora lo veo de un módulo, ¿no? Si ahora vuelvo a la raíz del máster, enciendo todos los módulos de nuevo y todas las plantas. Bien, de vuelta al edificio completo. Entonces entro aquí también el gestor de los niveles y entonces de este modo pues puedo controlar lo que antes he modelado en cada caso particular de los módulos, ahora lo puedo gestionar para el edificio entero. Quiere decir, si ahora aquí vemos el edificio entero, ahora por ejemplo apago todo y vamos al forjador de madera, ¿no? Entonces ahora veo todas las piezas de la madera. Tengo aquí una codificación y que corresponde pues a la estructura del módulo, ¿no? Si ahora, por ejemplo, quiero ir al aislamiento térmico pues, de la cubierta, pues aquí tengo el aislamiento. Aquí, pues, por ejemplo, tendría el tipo de fachada, ¿no? De este modo, pues vemos ya los procesos constructivos de montaje, pues que según la codificación lo puedo encontrar fácilmente y analizar entonces su ubicación y su medición, ¿no? Aquí, por ejemplo, eso sería el aislamiento por abajo. Aquí pues tendría pues todas las compartimentaciones. Pues más adelante tendría también aquí instalaciones, por ejemplo tenemos aquí las luminarias, ¿no? Bien, entonces aquí vemos estos procesos constructivos. Sería ya la fase de concurso, que luego durante el proyecto hemos cambiado un poco alguna parte de la estructura, pero donde con la experiencia que tenemos con la acumulación de nuestros estudios previos, pues ya podemos en la fase muy previa del concurso, podemos ya definir cómo va a ser el proceso de montaje, ¿no? Entonces aquí vemos estos 16 fotogramas de la construcción de un módulo, ¿no? Bien, siguiente punto sería la preparación de infografías. Si ya hemos visto el modelo de producción, pues antes de eso, evidentemente, pues hay que preparar, según el estado del proyecto, pues alguna imagen, ¿no? Entonces, pues vamos a enseñar un par de fotos que hemos entregado en su momento para el concurso del proyecto, donde pues vemos alguna foto típica así de la vista del edificio entero, pero también vemos pues alguna foto ya de los módulos, ¿no? Esos serían los detalles del curso, donde pues explicamos ya procesos constructivos, como con la experiencia de otros proyectos que tenemos, cómo vamos a aplicar y cómo vamos a cumplir estos parámetros que necesita el cliente. Ok, pues para entrar un momento en el tema del renderizado, Icosyn trabaja con el motor de renderizado, el Doxology, y tanto yo creo que las infografías siempre se puede aprovechar tanto a nivel de concurso como luego a nivel de proyecto para enseñar al cliente cómo va a quedar, pero también más adelante durante la obra para ver realmente cómo se está construyendo, ¿no? Y entonces pues el BIM siempre intentando adelantar decisiones de obra, y aquí pues por ejemplo vemos
el pasillo, ¿no?, de la planta baja, donde pues tengo aquí las instalaciones y, bueno, aquí el PVC, cómo sube y demás. Y para sacar ahora un render, pues entraría aquí en Tools, Visualización, Render, y pues un posible render ahora pues podría ser este tipo. Pues luego lo podemos trabajar, podemos eh, pues coordinar, ¿no?, un poco mejor algunas luces y bueno, pero para tener una imagen rápida es una buena herramienta, ¿no? Se puede trabajar los materiales y es bastante coherente. Proyecto ejecutivo con la integración multidisciplinar de ingenieros industriales. Bien, para empezar el proyecto, pues primero pues tuvimos que definir su posición, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo lo hemos modelado, cómo hemos modelado el terreno, y entonces a partir de ahí hemos tomado la decisión a qué altura tiene que posicionarse, ¿no? Tanto para evaluar pues los movimientos de tierra, lo que es relleno, lo que es extracción. Entonces, pues también hay otros criterios, evidentemente, de acceso, hay otros criterios de sostenibilidad que también pues eh, definen bien la ubicación, ¿no? Porque el terreno era bastante grande y entonces pues de este modo hemos podido realizar bueno, su primer encaje, ¿no? Pues aquí diciendo PDF 3D, pues es para nosotros una herramienta importante de colaboración, porque lo podemos visualizar en cualquier ordenador, ¿no? Podemos siempre exportar lo que estamos haciendo en AecoSim, podemos exportarlo a un PDF 3D que se puede visualizar con cualquier visualizador de PDF. Pues el PDF, cuando lo vamos a abrir, pues se va a integrar aquí un toolbar que permite pues hacer la gestión tanto de los niveles que podemos haber creado dentro de nuestro modelo, tanto lo que son los niveles como referencias. Pues aquí lo podemos controlar bastante bien, y también se guarda pues todos las vistas que hemos creado dentro de nuestro modelo, ¿no? Y entonces la navegación es bastante sencilla. Con el ratón podemos movernos dentro del modelo e incluso pues, podemos cambiar alguna fuga, podemos hacer un corte tanto a nivel horizontal como lo que son cortes verticales, ¿no? Y de este modo pues yo creo que es un análisis fácil para definir pues la ubicación de nuestro edificio respecto al terreno, ¿no? Aquí sobre el modelado del terreno, pues hay varias, eso evidentemente es una interpolación de cotas, ¿no? Tenemos un modelo topográfico de cotas y simplemente hacemos una extrusión, ¿no? A partir de ahí que podemos calcular lo que se excava, lo que se rellena con operaciones booleanas. También existen otros modos de modelar de topografía, pero ya iríamos a un otro, otro módulo de Bentley, ¿no? Pero con AecoSim yo creo que es una herramienta fácil para modelar el terreno a través de cotas, ¿no? Pues el siguiente punto pues sería la integración de la estructura modular. Pues ahí empieza la primera colaboración con un ingeniero que pues tiene su plataforma de cálculo, y entonces tenemos que intentar que lo que está calculando pues lo tenemos bien integrado dentro de nuestro modelo, ¿no? Vamos a ver entonces cómo aplicamos nosotros esta colaboración. Tenemos aquí la estructura metálica, tanto lo que es la imagen del módulo como pues ya las primeras imágenes en taller, ¿no? Tuvimos aquí una carpa donde montamos los módulos por piezas, ¿no? Bien, pues aquí vemos entonces estos modelos
que tenemos aquí referenciados. Ahora vemos cómo hemos importado el Porsche calculado en un programa de cálculo y lo hemos importado mediante la tecnología del fichero sys2. Bien, para ello pues tengo aquí dentro de mi fichero Torreira Módulos, tengo un modelo nuevo de sys2 de importación y entonces aquí busco el fichero sys2 y entonces se abre una interfaz donde tengo que mapear las secciones del módulo de cálculo. Bien, el mapeado pues consiste en encontrar perfiles del programa de cálculo con perfiles que tenemos nosotros aquí en la base de datos. En este caso pues tengo la codificación española donde pues tengo IPs, US y demás. Y entonces aquí me voy buscando un perfil que pertenece al mismo, ¿no? Ok, entonces pues una vez lo importamos, vemos pues ya tenemos aquí las vigas importadas con sus dimensiones y pues aquí tengo, por ejemplo, esas son las placas de anclaje, ¿no? Ok, pues aquí una vez lo tengo dentro, eso es en el modelo que se ha importado, donde pues ahora podría solucionar ahora los nudos, ¿no? Porque eso es una cosa que pues el programa de cálculo, como es un diagrama de barra, se exporta tal cual, entonces aquí ahora podría trabajar los nudos, ¿no? Con, entonces, con el diseño estructural, aquí con el update edit cutback, donde puedo decir esta viga anda contra el pilar, entonces pues se va generando estas entregas, que pues aquí ahora he definido una cierta distancia para su soldura, ahora de margen, pues todo esto lo puedo ir definiendo aquí flange clearance, entonces medio igual es bastante ancho, pero bueno, lo vamos a ir definiendo. Pues primero el objeto que hay que cortar y luego hacia dónde, entonces ya veo, pues ahora tengo tolerancia de 5 milímetros, ¿no? Bien, de este modo pues por ir definiendo, detallando los nudos y entonces pues tengo ahora el mismo modelo que tenemos en el cálculo. Esto es bastante importante para bueno, tanto el nivel de perfiles que tengo ya dimensionados, pues es una cosa muy simple de empezar a, a generar el modelo, ¿no? Y entonces esta estrategia de modelo único, pues aquí vemos algunas fotos, esto del Porsche, por ejemplo, el modelo de cálculo, donde pues también esto puede sacar ya algunos detalles, pero es importante tener claro esta trazabilidad, ¿no? Que ya no tenemos que volver a modelar el modelo de cálculo, sino lo importamos simplemente y lo asignamos perfiles de nuestra base de datos, ¿no? Y entonces pues aquí vemos también algunas fotos del cálculo, luego pasando por el diseño de proceso y ya aquí vemos ya fotos en taller, en obra, ¿no? Pues la estructura de los módulos y aquí hemos colocado unos forjados de madera. Otro proceso de interoperabilidad es con el industrial de la madera, que tanto los forjados como la fachada hemos hecho de madera. Entonces pues aquí eh, quiero enseñaros cómo hemos hecho este flujo desde nuestra plataforma de diseño, que también es la plataforma de producción, hacia la plataforma de fabricación, ¿no? En este caso pues se trabajó con Catwork y entonces pues junto con el industrial ya hemos definido un despiece de la madera, hemos definido ya una perforación. Aquí pues aquí vendría aquí también en obra se ve un sistema de radiación detrás que necesita su ventilación. Entonces todo esto ya hemos definido desde un momento muy previo. Una vez entran entonces en fabricación, pues aquí veo
su nomenclatura, cada pieza está ya numerada, está mecanizada ya, machembrada. Entonces, una vez llegamos desde, desde la mecanización, pues llegar a obra con su registro, con su numeración, y entonces rápidamente con una isometría y un pequeño plano de montaje, pues se atornilla contra la estructura metálica, ¿no? Aquí vemos las mismas piezas, vemos aquí su machembrado y su agujero, ¿no? Todo esto dentro de IcoSim, eh, vamos a ver, dentro de IcoSim ahora he vuelto a abrir el modelo del módulo 7 y ahora vamos a aislar los procesos de la madera, ¿vale? Primero eso sería la madera del suelo, ¿vale? Tenemos aquí un contralaminado que tiene unas dimensiones que ya necesita su recorte para la introducción de los pilares. Aquí tenemos unos recortes para el montaje y pues luego tenemos aquí un rebaje en los laterales para asegurar luego cuando se unen los módulos pues que aquí hay una pieza de unión, ¿no? La fachada, aquí también pues tenemos estos despieces. Aquí en este caso no hay perforación. Si ahora vuelvo al modelo global de todos los módulos y aíslo pues nuestro proceso constructivo de la madera, pues aquí veo entonces de todos los módulos la madera con su despiece. Y de este modo, tanto a nivel de mediciones como luego a nivel de control en obra, es bastante ágil tener esta clasificación, tanto en lo que se refiere a la codificación como las referencias estructuradas por plantas y por módulo. Y más a más, pues luego introducimos estas perforaciones que también son importantes antes de hacer el corte, que hemos hecho, el corte numérico, que permite pues, que en obra pues, reducir los residuos al máximo, ¿no? Que todos los procesos que hemos definido, todos esos materiales que se van a fabricar, que llegan al taller ya bastante preparados, ¿no? Entonces la reducción de residuos es importante. Bien, pues aquí vemos entonces unas fotos de la obra y luego aquí a la derecha ya de acabados. Pues hemos dejado visto lo que es la madera. La madera ha sido tanto el cerramiento como el acabado interior y por fuera aquí aplicamos un sistema de SATE. Bien, pues siempre esa relación, ¿no? Dentro del proceso de producción con la imagen del acabado que queremos conseguir y una imagen del BIM, ¿no? Bien, pues otro aspecto de colaboración en la madera ha sido, por ejemplo, aquí la escalera. La escalera pues la hemos modelado primero pues en IcoSim, también con madera, con unas zanjas de madera y luego pues unos peldaños macizos de madera, como se ve aquí, como han llegado ya a obra. Y entonces el IFC aquí pues ese traspaso de fichero ha sido a través de la tecnología de IFC, que nosotros exportamos IFC y luego la mecanización pues hace que con la importación del mismo fichero y trabaja sobre él, ¿no? Entonces pues aquí este fichero sería el IFC que luego recibimos mecanizado. Entonces lo vuelvo a importar en mi modelo y entonces voy a comprobar si realmente todas las alturas y las mecanizaciones están bien y correctas. Bien, pues aquí por ejemplo en un visualizador de IFC, si vamos a analizar un momento lo que se ha introducido, pues aquí hay cierta mecanización de la madera y también pues ya todos estos componentes de
fijaciones, ¿no? Que en Ecosim pues también se podría hacer, pero realmente mejor que el industrial que tiene esas piezas ya controladas, que sabe qué tipo de tornillo necesitan, que sabe qué placa de anclaje necesita, pues que ya lo va modelando y entonces lo podemos introducir estas tipologías en nuestro modelo. Seguimiento de la construcción en taller y en obra. Bueno, ¿por qué nos hemos decidido hacer el instituto en construcción modular? Pues primero había un factor importante de tiempo y entonces teniendo esta dualidad de la construcción, obra civil y en taller, pues te permite acelerar mucho el tiempo de ejecución. Tanto que hemos eh, hecho el concurso en marzo, eh, hemos hecho el proyecto en 2 meses, hemos construido en 3 y en septiembre pues ya entraron los niños a mitad de septiembre en el colegio, ¿no? En el instituto. Esto pues que, ¿por qué tan rápido? Porque por un lado podemos ejecutar lo que vemos aquí, la cimentación del, del edificio, pues aquí tenemos unos muros de contención, todo el tema de urbanización se puede ir haciendo, pues todo esto lo hemos también desarrollado aquí con la metodología BIM. Al mismo tiempo, pues tenemos aquí el taller, ¿no? Tenemos una carpa que estaba como a 90 kilómetros desde de la obra y aquí pues construyendo ya como si fuese el edificio, eso sería aquí la planta baja y entonces pues aquí la foto del PIB, ¿no? Ya hemos puesto todos los módulos en serie para tener claro ya las conexiones, ¿no? Aún así estaban sueltos porque luego se iba a camión. Bien, pues entonces, durante la obra pues tenemos que hacer el seguimiento y aquí también el trabajo del detalle que ya con los industriales hemos definido anteriormente, pero durante la obra pues igual tenemos que hacer una adaptación y entonces pues el nivel de detalle pues lo podemos definir bastante bien con los hypermodels, ¿no? Porque hemos visto que podemos llegar a cierto detalle en 3 dimensiones bastante importantes, pero algunas mejor hacerlas luego en 2 dimensiones, ¿no? Para lo que es el desarrollo de la carpintería, algunas chapas, algunos tornillos y demás, que claro, al final el ordenador pues por capacidad no llega, entonces vale la pena de aprovechar la tecnología del hypermodel para superponer entonces esos detalles con nuestra geometría. Bien, la tecnología del hypermodel, pues ahora lo vamos a ver según el modelo que tengo aquí del el módulo 7. Bien, vamos a encender todos los procesos, los espacios, ok. Pues aquí veo todo lo que hay que hacer en taller, ¿no? También tenemos este módulo, pues hay una parte de aquí de las instalaciones que, que vamos ya a dejar instaladas y entonces ahora para analizar el detalle aquí de la carpintería, pues tengo aquí una lupa. Esta lupa, pues porque he creado en la vista de la sección, he creado un detalle y sobre ese detalle he superpuesto un dibujo. Entonces cuando hago el corte, ya me hace aquí la parte del detalle y aquí veo la superposición con el detalle de la cimentación y aquí otros tipos de la tipología de la carpintería que tendría aquí. Entonces de este modo ahora puedo jugar, ¿no? ¿Qué tipo de lamas ya tengo? ¿Qué mecanismos tenemos aquí? Porque este detalle para dibujarlo en 3D pues no vale la pena. Entonces pues lo incorporamos mediante esta tecnología del hipermodel, ¿no? Siempre pues aquí también tengo la opción de, por ejemplo, apagar ahora lo que se corta del BIM y solo veo, por ejemplo, el corte en sí y podría hacerlo
incluso de este modo, ¿no? Y yo creo que para configurar y para asegurar que la geometría que hemos diseñado es buena, pues es una herramienta bastante adecuada. El siguiente punto en obra, para generar un buen modelo adecuado a la obra y para ir siempre un paso adelante, son las instalaciones. Pues el modelado de instalaciones, dentro de EcoSim pues tenemos varios campos del modelado. Tenemos tanto lo que es la climatización y la ventilación, luego lo que es el plumbing y la fontanería y lo que es pues el PCI, ¿no? PCI, y luego tenemos todo lo que son los componentes de el modelado eléctrico. Bien, pues en el caso de los módulos, lo que nos interesaba, pues tanto, por un lado, siempre pues el trazado de las instalaciones por donde pasan, ¿no? Que no hay conflicto con, eh, con estructuras y con elementos de arquitectura. Pero por otro lado era importante saber realmente lo que podemos hacer en taller y lo que se hace en obra, ¿no? Entonces ahora vemos aquí las instalaciones del mismo módulo P7, PV7, y aquí cuando voy a ahora encender lo que es la arquitectura y la estructura, pues esa es la base. Ahora estoy en el módulo, en mi fichero de instalaciones y vinculo entonces ahora la referencia de arquitectura y estructura. Perdón. Bien, entonces pues me sirve aquí de base donde puedo dibujar ¿no? estos trazados aquí de instalaciones, los enchufes, los interruptores y demás. Y entonces ya sé que todo esto puedo hacer en taller. Pero hay una parte que, que pasa aquí por el pasillo, ¿no? Entonces todo lo que es las bandejas y los tubos, alguna parte pues será muy difícil hacerlo en taller, porque luego tengo muchas conexiones, ¿no? Nos acordamos del render que había hecho desde el pasillo. Y entonces, pues aquí había una parte que teníamos que hacer in situ. Una vez colocados los módulos, pues luego había un trabajo de conexión. Pero en este módulo tenemos eh, dos ficheros diferentes y entonces de este módulo también podemos controlar lo que se hace en cada paso, ¿no? Podemos controlar las mediciones en cada paso, tanto en taller, lo que es en obra. Ok, pues esas instalaciones, pues para el control de obra, yo creo que es importante y evidente que tenemos que intentar aportar el BIM hacia la obra. Y cómo lo podemos visualizar, pues mediante, ¿no? Cualquier visualización del modelo. Aquí, por ejemplo, hemos visualizado simplemente con PDF 3D, que en muchos casos ya es suficiente, ¿no? Si no hace falta obtener algún dato de parámetro o demás, pues con la visualización del PDF 3D que ya podemos ver cómo hemos planteado el paso de las instalaciones, ¿no? Y entonces pues con una tablet se puede hacer bastante fácil. Aquí pues vemos el modelo, por ejemplo, en completo, y a la izquierda vemos una parte de la obra. Otro punto importante son las fichas de los módulos. Hemos hablado sobre la tecnología de traspaso entre las varias disciplinas con IFC, con SIS2, o incluso los DGNs que nos sirven para vincular un fichero de instalaciones dentro de un fichero de arquitectura. Y entonces pues esta metodología con el BIM pues está muy bien a nivel de proyecto y a nivel de seguimiento de obra, pero hay un punto donde tenemos que traspasar esta información al industrial. Y según el industrial, pues tenemos que pasar por algunas fichas en 2D, ¿no? Porque según Nicomo, pues no tenemos oportunidad siempre de visualizar todo en 3D, y para algún replanteo y para
alguna anotación, también es muy útil la documentación en 2D. Entonces, lo que hemos visto antes del módulo en 3D, pues eso sería una tipología de una ficha de montaje, donde pues vemos cómo hemos colocado cada luz, donde se encuentran los enchufes. Entonces aquí también importante esta resimbolización de los elementos, ¿no? Si un enchufe en 3D pues hay un alzado que, por ejemplo, tengo aquí el enchufe dibujado donde pues ya no hay equivocación de su altura, de la distancia de la pared, ¿no? Pero en la planta, este interruptor pues necesita pues una simbología, ¿no? Entonces todo esto, esta simbología pues tiene también su representación, ¿no? Tanto lo que es el 3D como el 2D. Y eso pues también hay que ir configurándolo y mirar cómo lo visualizamos. Una herramienta clásica del BIM en sí es el control de los choques entre elementos, bueno, el llamado Clash Detection, que pues, nos puede servir para prever posibles bueno, intersecciones entre los elementos, ¿no? Tanto lo que se refiere a elementos estructurales de instalaciones, pero también instalaciones entre sí, ¿no? Muchas veces pues tenemos nudos de conductos o de tubos pues que tenemos que resolver, aunque son de la misma partida, del mismo proceso constructivo, ¿no? Y entonces pues la herramienta que la tenemos que aquí en coordinación, voy haciendo ahora el ejercicio sobre el módulo 7 que ya tenemos aquí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos tubos de ventilación, si ahora entran aquí dentro del aula, la biblioteca, pues necesito perforar aquí este tipo de tabique, ¿no? Entonces pues podría ahora ya dejar estas perforaciones previamente, ¿no? Entonces para analizar realmente dónde están en todo el edificio, pues puedo hacer aquí un trabajo nuevo. Entonces Detection, pues genero un trabajo nuevo y entonces tengo aquí todos mis niveles, ¿no? Todos estos procesos constructivos, y ahora lo he filtrado entre el elemento rojo, que es el set A, que serían los elementos de ventilación, y contrarrestarlo con los elementos verticales, el cerramiento que tengo aquí, el trasosaro, ¿no? Pero bueno, aquí tengo todo el listado y podría ahora también, incluso por ejemplo, si ahora me interesa también no solo con el trasosaro, sino también con la viga superior, que es la viga que tengo aquí, también lo puedo arrastrar aquí al set, entonces también se ilumina aquí en azul. Ahora lo vamos a procesar y entonces ahora se va a encontrar aquí los puntos donde hay la colisión, que por un lado tengo una colisión aquí donde pues tengo que hacer la perforación dentro del este cerramiento. Aquí tengo otro y aquí tengo otro, ¿no? En estos 4 puntos pues los podría analizar aquí. Entonces imaginemos pues avisamos nuestro aquí el modelador de esta pieza, le avisamos pues que tenemos que perforar aquí el tabique para tenerlo previsto para su producción. Entonces analizamos, actualizamos el archivo, volvemos a decir procesar, y entonces pues aquí tenemos ahora ya 2 instancias que me marca que son antiguos aún, que tengo aquí que todavía no está resuelto, y tengo 2 que están en verde, entonces sí que están resueltos porque le marqué
aquí una perforación que ya no tiene intersecciones entonces con su otro componente. Dentro de esto pues podemos asignar también trabajos y podemos entonces de ese modo forzar y mejorar la colaboración. Bien, pues en obra tenía esta pinta, pues estamos aquí en el taller donde hemos dejado ya buena parte de las instalaciones instaladas, tanto lo que son los radiadores, enchufes, cables. En este caso ha sido también un poco más fácil porque todo era instalación vista. Y luego pues lo que comentaba ya en obra, donde pues hemos conectado luego los tubos de los pasillos. Aquí vemos por ejemplo justo esta conexión de ventilación con el aula, ¿no? Integración de criterios de sostenibilidad sería el séptimo tema, donde pues solo quería argumentar que también podemos aprovechar el AECOSIM colaborando con otro programa de análisis energético mediante pues la exportación de la envolvente, ¿no? Entonces pues hemos ya en un estadio muy previo decidido qué volumetría tendría. Entonces para ahora definir bien las aperturas, para definir bien qué tipo de protección solar necesita, pues exportamos este modelo y lo importamos lo importamos entonces en un programa de análisis energética y podemos entonces optimizar la transmitancia térmica y el factor solar, ¿no? Bueno, al final este edificio obtuvo una certificación energética A y bueno, este sistema funciona entonces bastante bien y nos ayuda en decisiones de diseño, ¿no? Con este factor del análisis energético, pues podemos optimizar el edificio en sí. Mediciones y trazabilidad de información. Aquí yo creo que es importante mencionar que como tuvimos la ventaja de la introducción de muchos industriales ya muy previo, pues pudimos definir bastante bien esos procesos constructivos, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es trabajar mucho con el dataset de AECOSIM, introducir ahí ya muchos de sus componentes y exportar esto luego a Excel. Una vez lo tenemos en Excel, lo creamos una pasarela de datos para generar este tipo de fichero que podemos introducir en un programa de presupuesto para trabajarlo ahí a fondo, ¿no? Siempre intentamos de mantener la ID del elemento que tenemos aquí. Pues la ID es importante, mantenemos la ID que luego pues esta ID nos sirve para su ubicación en el modelo, tanto el modelo de origen, el de higiene, y también en el modelo IFC, ¿no? Cuando luego hacemos las mediciones oficiales, pues que también tenemos aquí su ID. Siempre pues trabajamos con mediciones netas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, estamos aquí con el trazo Saro. Entonces pues aquí tenemos la dimensión de un elemento del trazo Saro y luego su reducción por una ventana, ¿no? De este modo pues tenemos las mediciones según criterios de nuestros con mediciones netas, pero si se aplica otro criterio tenemos también siempre pues aquí las mediciones que se había restado, ¿no? Entonces de este modo, no sé, un 50% se reduce a partir de cierta superficie. Bien, esta trazabilidad que me refiero de mantener la ID dentro de las mediciones es importante si hacemos luego una auditoría de las mediciones. Por ejemplo, si vuelvo aquí a la ID que tenemos aquí el trazo Saro de esta tipología,
Entonces, si ahora me apunto esta ID, entonces, por ejemplo, la auditoría, pues lo haríamos en un visualizador con un IFC. Y mantengo entonces la ID, la busco. Entonces aquí tengo este elemento de que tenemos aquí. Entonces, aquí tengo ya, aparte de la ID, pues me mantengo aquí la raíz de mi módulo, ¿no? Estamos en el módulo 11. Aquí, la transparencia un poco mejor. Y entonces este elemento, pues tiene aquí unas mediciones que luego podemos comprobar si lo hemos sacado según el criterio que necesitamos, ¿no? También al revés, si me voy al módulo 11, estamos aquí, entonces aplico aquí en el selector criteria set, eso lo tenemos aquí, selector, y aquí por los criterios del building, si aquí pondría también el ID, y entonces aquí tengo este elemento que comentaba, aquí también lo podemos entonces ubicar, ¿no? Aquí tendré la ID. Ok, pues aparte de entonces haciendo ese camino de exportar a Excel y luego pasarlo a un archivo de presupuesto, también podemos introducir criterios y partidas de otra base de datos. Bien, esto lo haríamos a través del dataset. Aquí he puesto ahora un fichero, en este caso pues lo hemos generado de ITEC, y entonces tengo aquí unas partidas del ITEC que hemos generado según la manera de escribir el XML que tiene que leer los componentes aquí del dataset de IcoSim, y entonces pues según el proyecto pues aquí tengo algunas partidas. Estas partidas de ITEC pues ahora las asigno a mi proceso constructivo, ¿no? Entonces por ejemplo tenía aquí para de módulo, pues en este caso pues vamos entonces a un vidrio interior, y aquí pues iría al report component y aquí me pondría aquí la mampara de vidrio, 66 divisorias. Bien, entonces aquí tengo pues la clasificación y la partida del ITEC. Entonces lo único que tengo que decir, cómo se mide, aquí pues le medimos la superficie de la derecha. Okay. Entonces ahora cuando saco las mediciones de este tipo de elemento, pues me indica ya la partida. Entonces según la clasificación del TCQ. Entonces este fichero, este Excel lo puedo importar entonces de nuevo en el programa. Del modo que ya trabajando previo con la Berjaror, pues tengo todos los capítulos, hago las mediciones dentro de EcoSim y lo exporto entonces de nuevo a Excel para que se pueda aprovechar en el programa de presupuesto. Bien, resumiendo las fases de la construcción en taller, pues aquí vemos entonces cómo llegaron los módulos de estructura metálica. Aquí pues en la siguiente foto cómo hemos aplicado los forjados de madera que vinieron así en piezas y luego se atornilló contra la estructura. Aquí ya vemos la compartimentación vertical con su aislamiento, y pues en la siguiente imagen el cerramiento del envolvente, que es la madera que se coloca contra la estructura metálica, y aquí ya vemos el aislamiento, un SATE, aquí ya vemos parte de la cubierta, y en la siguiente foto ya bastante acabada el SATE, las rejillas puestas. Entonces desde aquí vamos a ver el vídeo de montaje.
cómo llegaron los módulos, cómo los hemos recibido y bueno, su pintura, su montaje de forjado. Ya empezamos, pues aquí se ve pues una parte de la carpa, es la planta primera y en otro lado es la planta baja que se construye, ¿no? Luego pues lo que comentaba, la compartimentación, ya los acabados, algunos interiores, las instalaciones que se va colocando, los aislamientos. Y entonces, pues una vez los teníamos ya bastante acabados, hemos construido 50 días en la nave, pues hemos desmontado la carpa y entonces ya vinieron los camiones grúa y pues lo hemos llevado en los camiones, en las góndolas a la obra, ¿no? Pues en la obra ya estaba preparada con su cimentación ya hecha y entonces pues una vez llegaron aquí por camión, pues por la carretera, así 80-90 kilómetros, pues aquí se ve pues el porche ya instalado, entonces se coloca los módulos, ¿no? Bien, aquí importante también en el control logístico, que, que cómo puede aportar aquí el BIM a nivel de logística, pues primero, evidente, la simulación geométrica, pues cómo se y dónde se pone el camión grúa. Esto se puede simular, esto se puede modelar, insertar pues objetos que pueden entonces simular este tipo de montaje, ¿no? Pero también el transporte, en este caso digamos, la cuarta dimensión, ¿no? del transporte es importante. Por ejemplo, aquí lo vemos en un PDF 3D, pero tenemos la tipología de la góndola, ¿no? Lo podemos descargar de, por ejemplo, el 3D Warhouse, y entonces aquí ahora me superpongo mi módulo, ¿no? Entonces este módulo pues realmente pues tengo que mirar cómo me encaja encima de la góndola, ¿no? Si luego descuelga mucho, claro, tengo que prever si tengo algún saneamiento aquí, pues por abajo no lo puedo poner o lo tengo que entonces apoyar de otro modo. Entonces, aquí pues la altura también siempre es importante, la altura por pasar por los túneles y demás, pues no puede superar cierta altura, ¿no? Entonces, pues con esta configuración geométrica, básicamente pues lo puedo también comprobar y con el PDF 3D pues compartir incluso con los camioneros o que van haciendo el montaje, pues diciendo dónde tienen que ir con cuidado. Pues aquí vemos, ¿no? Entonces este montaje en la góndola. Y bueno, y ya es una foto del montaje en situ y aquí se ve la obra acabada, ¿no? Tenemos la escalera interior, el pasillo que hemos hecho anteriormente y aquí la parte de la escalera exterior con el porche, lo que hemos insertado mediante el SIS2 y hemos trabajado aquí el detalle. Bueno, por último, la gestión y el mantenimiento. El uso del modelo BIM ASPIL, pues, ¿no? El ASPIL que significa, pues, realmente tenemos que modelar lo que hemos construido, ¿no? Entonces, por mucha propuesta que de vez en cuando estamos haciendo, pues luego en obras surgen otras ideas, otras reflexiones, otras opciones y se cambia, ¿no? Estos cambios, pues luego tienen que estar reflejados dentro de nuestro modelo y para aprovechar un buen modelo de mantenimiento. Evidentemente, pues hay muchos coros que son luego diferentes que no podemos volver a mantener, digamos, vivo en el modelo y según y cómo ya, ya la propuesta que hicimos ya es válida, ¿no? Entonces, también esta aquí entonces vemos una foto del, del IFC de una aula y aquí pues una ficha Kobe.
Aquí entonces vemos un extracto de la escuela, pues solo tres módulos que forman dos aulas y el pasillo. Y entonces, por otro lado, vemos aquí la ficha del Kobe y sus componentes, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos la típica ficha donde podemos insertar el número de serie, la fecha cuando se instalaron, la garantía y todo esto lo podemos entonces controlar a través de este fichero y siempre pues tenemos aquí nuestro Git que también es válido para la introducción aquí dentro del IFC. Entonces podemos encontrar este elemento dentro de nuestro IFC y visualizarlo, ¿no? Estamos aquí dentro del aula, ¿no? Y podemos entonces ver aquí la información que hemos introducido desde el programa y que podemos controlar eh, y definir a un grado más a nivel de mantenimiento dentro de nuestro fichero del Kobe. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que os haya gustado cómo hemos aplicado a EcoSim a nivel modular de la construcción de la escuela, haciendo un trabajo colaborativo importante con la importación de varios programas y entonces cómo integramos nuestra base de datos con la producción en obra. Bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues estamos ahora disponible y estoy encantado de responderos. Muchas gracias. Hasta luego.